Buenas noches para todos, los compañeros de bases de datos y para el señor tutor Nelson. Este es el trabajo de la base de datos de Ángel Fabián, Luis Alfredo y quienes habla Abril Flores. Eh, pues nuestra base de datos la llamamos transportadora 1. Entonces acá vemos cómo creamos pues, nuestras tablas, cada cual con sus respectivos atributos y sus respectivos valores para poder ejecutarla. En la primera tabla vamos a tener los datos del cliente. En la segunda tabla vamos a encontrar la información básica de las oficinas. En nuestra tercera tabla encontramos la información de los vehículos, del grupo, perdón, donde encontramos los tipos, los tamaños, los grupos y la relación que tienen con la tabla de vehículos, que es la que tenemos aquí. En esta tabla se almacenará la información básica de los vehículos y sus características. Aquí creamos la tabla de vehículos con todos sus respectivos atributos, sus valores. Después creamos la tabla de alquileres, que es la que nos va a dar los servicios prestados, la información de los servicios prestados, eh, los alquileres y sus agendamientos que tuvieron. Entonces, acá, ya de aquí en adelante, vamos a encontrar la inserción de los datos de cada tabla, como es la de clientes, la de oficinas, la de grupos, la de vehículos y la de alquiler. Entonces, aquí vemos que podemos realizar la consulta de las tablas. Entonces, vamos a hacer una consulta de las tablas a ver para saber cómo funcionan, cómo se van a ejecutar, qué nos da de resultado. Entonces, eh, comencemos. Entonces, aquí vamos a seleccionar la tabla de clientes. Vamos a hacer la consulta de la tabla de clientes. Entonces, vamos a volver un poquitico por acá y vamos a subir nuestra consola. Entonces acá en nuestra tabla de clientes tenemos estos clientes. Lo importante de aquí en sus clientes pues es el DNI, su nombre, la dirección, el teléfono y el número de tarjeta de crédito de la cual vamos a generar los respectivos pagos de los alquileres. Tenemos la información del grupo, eh, que es donde vamos a encontrar la información del tipo de camioneta, el tamaño de la camioneta o el carro o de la van, el tipo de vehículo que estamos rentando. En, el, en la tabla de oficinas vamos a encontrar pues, toda la información que tenemos arriba escrita. Pues, entonces tenemos nuestras oficinas en Bogotá, Medellín, Barranquilla. Entonces digamos a hacer unas consultas y vamos a mirar cómo vamos a agregar nuevos datos en las tablas. Entonces acá tenemos la tabla de alquiler. Entonces en la tabla de alquileres pues tenemos ciertos valores que ya tenemos aquí preestablecidos. El dato del cliente, la placa, la fecha de inicio, la fecha final, los días que se tomaron, el valor de cada alquiler, los números de la póliza y la restricción de la edad mínima que debe tener para poder rentarle el carro, ¿no? Tenemos también la parte de la tabla de vehículos, en la cual encontramos pues todos los datos de los carros que tenemos en este momento pues en la empresa. En este momento nosotros tendríamos 8 vehículos, marca Renault, Mazda, Kia, Ferrari. Entonces tenemos el tipo de tamaño que sería sedán, camionetas, vanes, la cantidad de puertas, la cantidad de asientos que trae cada vehículo. Y encontramos una cosa importante que es el código de la oficina, que es a donde tenemos relacionado el vehículo, en qué oficina permanece. Tenemos también el modelo y también vemos la parte de la restricción para el alquiler del vehículo. Tenemos una restricción de cierto tipo de edad dependiendo del tipo de vehículo que vayamos a rentar. Entonces vamos a empezar pues, las consultas. Entonces vamos a hacer unos pequeños inserciones de valores, vamos a actualizar unas cosas y así sucesivamente. Entonces vamos a insertar este cliente
Primero vamos a hacerlo, hagámoslo primero así, vamos a poner la tabla, vamos a ver la tabla primero y observamos qué sucede en la tabla al hacer las respectivas acciones. Entonces acá tenemos la tabla y como podemos ver, pues el cliente que nosotros vamos a ingresar es el 870-658, que es don Vicente Fernández, y aquí tiene sus datos. Entonces vamos a generar la inserción de los datos para ver qué nos arroja. Entonces vamos a hacer la inserción del dato. Entonces acá seleccionamos y ejecutamos. Bueno, aquí nos está dando un error y es precisamente porque tenemos que una restricción en el uso del ID del cliente. O sea, como en su DNI tenemos como su punto donde no puede repetirse. Entonces aquí nos está diciendo que, ojo, tengan cuidado porque el valor que tenemos está duplicado. Entonces no podemos alterarnos este valor, es este número. Entonces este número, vamos, si lo buscamos en la tabla de clientes, nos va a dar que el señor tiene otro número de cédula, otro número de documento. Entonces por eso nos va a dar ese error. Entonces aquí miramos y si miramos el código que tenemos acá, que es 12345678, ese lo tenemos acá, 12345678, 12345678, aquí está. Entonces aquí tenemos que este dato es del señor Luis Alfredo Bastidas, entonces por eso no nos da la tarjeta de crédito, no nos da el permiso para poder realizar esta actualización o esta inserción del cliente, ya que el programa, la base de datos se da cuenta de que tiene la misma tarjeta de crédito don Vicente Fernández con el señor Luis Bastidas. Entonces nos genera ese conflicto y nos arroja ese error de que no podemos ingresar. Ok, entonces sigamos, vamos a actualizar el cliente, vamos a hacer una actualización del cliente, vamos a actualizar el cliente Vicente Fernández. Vamos, entonces aquí decimos que vamos a actualizarle la edad al cliente de la cédula 658. Entonces vamos a actualizarlo acá, vamos a ejecutarlo y vamos mirando que nos dice que tenemos 0 filas afectadas. Entonces acá, bueno, entonces aquí, como nos podemos dar cuenta, bueno, entonces aquí tenemos, bueno, entonces aquí hicimos el pequeño arreglo de que vamos a insertar los dos valores. Entonces aquí, bueno, ya con el primero nos dimos cuenta que nos da el error, con este nos da el error de que no podemos repetirlo, ¿no? Porque tenemos ya el mismo número de tarjeta. Entonces nos está diciendo que no, que tenemos un error y que no podemos repetirlo. Entonces acá corregimos el error, verificamos bien los datos de la tarjeta de crédito y listo. Entonces acá nos debe agregar, ya se nos debe haber agregado el cliente. Entonces vamos a hacer la consulta en la tabla a ver cómo nos aparece el cliente. Entonces vamos a ir aquí a las tablas y vamos a hacer la consulta de la tabla de clientes. Entonces aquí ya debemos tener el nuevo cliente que es don Vicente Fernández. Aquí está el señor Vicente Fernández, entonces ya tenemos la dirección, tenemos todo. Entonces aquí está su número de cliente y todos los datos aquí en este pedacito. Aquí tenemos a don Vicente Fernández que vive en la carrera tan y tiene una edad de 35 años. ¿Listo? Entonces ahora vamos a tomar, vamos a hacer una actualización del cliente. En este caso vamos a actualizar el cliente que acabamos de crear. Entonces vamos a actualizarlo de una vez. Vamos a actualizarle la edad, que la embarramos en la edad. Entonces vamos a corregirlo. Le damos aquí, lo vamos a actualizar. Entonces ya nos está diciendo que tenemos una fila afectada. Lo cual nos quiere decir que vamos a mirar nuevamente la tabla del cliente. Y tenemos que él tenía 35 años. Y vemos que ahora don Vicente Fernández tiene 25 años. Entonces estos son los datos de él. Entonces aquí podemos darnos cuenta que nosotros le hemos puesto una edad de 35 años acá y ahora se la corregimos a una edad de 25 años. Entonces ya quedó actualizado el cliente. Ahora vamos a hacer la otra parte que es, vamos a eliminarlo. Vamos a eliminar ese cliente. No, ese cliente no lo necesitamos. Entonces vamos
vamos a eliminarlo. Entonces aquí lo vamos con esta fórmula, vamos a eliminar el cliente. Entonces aquí lo tomamos, ejecutamos y vamos a hacer la misma operación. Vamos a hacer la consulta en la tabla de clientes, a ver cómo nos quedaría la cuestión. Entonces acá ya lo tenemos y efectivamente ya vemos que no se encuentra el señor Vicente. Ya tenemos Vicente Antonio Fernández, pero no está el señor Vicente Fernández. Ya se borró la lista, ya se borró la tabla. Entonces así son las formas de crear y de, de crear y de consultarlas, actualizarlas y eliminar información de las tablas que no sea necesaria. Vamos a hacer otra que es con la oficina. Vámonos para la oficina. Vamos a hacer algo más práctico aquí un poquito. Me perdonarán. Vamos a tomar este campo. Vamos a tomarlo de acá y lo vamos a poner aquí abajo en la oficina. Vamos que más corto. Listo, entonces en nuestra tabla de oficina, aquí lo tenemos, entonces nos damos cuenta que pues, tenemos nuestras oficinas, dos en Bogotá, una en Medellín y una en Barranquilla. Listo, entonces vamos a hacer la inserción de los datos para una nueva oficina que va a estar ubicada en Cali. Entonces acá nos dice, listo, perfecto, ya tenemos una oficina creada. Vamos a hacer la consulta de la oficina. Entonces tomamos lo mismo, vamos a hacer la consulta por la tabla. Le decimos, listo, aquí ya la tenemos agregada. Entonces tenemos nuestra tabla. Entonces aquí tenemos nuestra oficina en Cali, que tiene la dirección tal, tal, tal. Pero vemos que aquí el teléfono pues coincide con el de Bogotá. Entonces pues aquí creo que el error, nos toca corregir ese error. No podemos dejar el mismo teléfono porque pues no sería bueno. Entonces aquí tenemos el actualizador. Entonces cogemos el código, vamos a actualizarlo y vamos a actualizar el número de teléfono a la oficina de Cali, la oficina que acabamos de crear. Entonces hacemos lo mismo, ya lo actualizamos, nos dice que tiene una fila afectada, o sea que ya fue exitosa la ejecución y vamos a mirar en nuestra tabla qué sucede. Entonces aquí ya vemos que el número de teléfono ya no coincide con la de Bogotá, ya el número de teléfono cambió, 768-6543 y en Bogotá es el 234-5678. Entonces ya vemos que se actualizó la tabla y se actualizó nuestra oficina. Vamos a hacer también lo mismo, vamos a hacer el proceso de borrado de esta oficina. Vamos a quitarla de nuestra lista, ejecutamos el código, entonces aquí nos dice que ya tenemos una fila afectada y aquí nos damos cuenta, vamos a mirar nuestra tabla nuevamente, donde nos dice, sí, efectivamente ya no tenemos nuestras 5 oficinas, sino volvemos a tener las mismas 4 oficinas que teníamos al inicio. Pasamos a las tablas de vehículos. Entonces vamos a insertar vehículos, vamos a seleccionar, actualizar unos datos. Lo mismo que hicimos con las anteriores tablas, vamos a hacerlo con vehículos para que nos demos cuenta cómo funcionaría de modo muy eficaz. Listo. Entonces aquí decimos lo mismo, vamos a hacer nuestra tabla. Vamos a mirar cómo será nuestra tabla. Aquí la tenemos, entonces aquí tenemos un poco más de datos. Tenemos nuestra tabla de vehículos. Acá está. Entonces acá tenemos nuestros 8 vehículos, las marcas, la capacidad, todo. Entonces vamos a insertar un vehículo, va a ser un vehículo de marca Audi, entonces vamos a agregarlo a nuestra base de datos. Entonces ya tenemos que nos dice que una fila fue afectada, entonces vamos a verificar nuevamente la tabla de vehículos, a ver qué nos dice, cómo quedó. Entonces ya tenemos nuestros 9 vehículos. Entonces aquí en el primer lugar pues tenemos nuestro vehículo Audi, que es de placa AAA 211, que va adelante. Capacidad maletero 5, tiene tipo sedán, de tamaño mediano, capacidad de puertas 4, todos los datos que debe llevar el carro. Es un modelo 2017, de edad mínima de 16. Pero entonces vamos a hacer una actualización a un vehículo. Entonces vamos a actualizar el vehículo de la marca Chevrolet a la placa. ¿Cómo nos vamos a guiar por la actualización aquí en por la placa? Entonces vamos a actualizar la placa que es la que acabamos de ingresar. Entonces vamos a actualizarlo y vamos a ver qué sucede.
aquí generamos, entonces ya nos dice que tenemos la fila afectada, aquí ya está perfecto, entonces acá hacemos la consulta y entonces acá tenemos nuestra placa, entonces AAA 211. Ah, qué pena, no era un Audi, estábamos equivocados, era una Chana, lo mismo, entonces la capacidad del maletero, y el modelo de la Chana es modelo 2015. Entonces con ese modelo 2015 entonces nos damos cuenta que ya actualizamos la base de datos. Entonces vamos a borrar nuestro vehículo nuevamente, igual como hicimos con los otros, para no tener este vehículo que no nos gustó. Nos gustaba era el Audi. Entonces acá ya nos damos cuenta que hay una fila afectada. Y si hacemos la consulta en la tabla, entonces pues nos va a arrojar que ya no tenemos la chana aquí en el primer lugar. Entonces nos damos cuenta que la tabla funcionó perfectamente. Vamos a traernos la tabla de alquileres. Vamos a traer una tabla de alquileres, la cual vamos a ejecutar en este momento. Vamos a hacer unas consultas, vamos a hacer lo mismo, pero con alquileres. Entonces vamos a la parte de alquileres que está acá. Acá en alquileres tenemos una consulta. Vamos a hacer como si estuviéramos haciendo un alquiler. Entonces vamos a verificar primero que todo nuestra tabla de alquileres. Listo, aquí tenemos nuestra tabla de alquileres, donde en los alquileres pues vamos a encontrar lo requerido, pues el ID del cliente, el número de la placa del carro que alquiló, las fechas, los días en que tomó el servicio, los valores y el número consecutivo de las pólizas pues, que toma cada cliente y la restricción de la edad que tiene cada vehículo. Entonces arrancamos. Vamos a insertar un valor para un alquiler. Entonces vamos a insertar este valor. Eh, Listo, según aquí ya nos dice que ya fue creado. Entonces vamos a seleccionar el alquiler de la tabla. Entonces nos dice que el alquiler lo tenemos que es el del alquiler 14. Aquí está el alquiler 14. Entonces tenemos que alquilamos, el cliente que lo alquiló fue el 876.59, que alquiló la placa HSMS 214, la alquiló de la fecha de julio 2 a julio 5, tuvo un total de 4 días, costó 2 millones de pesos el alquiler, con su póliza y con su edad de restricción. Entonces vamos a actualizarlo, vamos a actualizar los datos del cliente, entonces vamos a actualizar los datos de un cliente que es de cédula 5276-0292, vamos a buscarlo acá, aquí está, es este, 260-292. Entonces vamos a actualizar los datos de este cliente, vamos a los días, vamos a actualizar un poquitico a ver qué pasa con el cliente porque tenemos malos datos, entonces vamos a actualizárselos. Entonces aquí tomamos el valor hasta acá y vamos a ejecutarlo. Entonces nos dice que ya listo, fue ejecutado. Entonces vamos a nuestra tabla y vamos a ejecutarlo. Entonces acá buscamos los datos de nuestra señora. Entonces acá decimos que aquí lo tenemos. Entonces actualizamos la fecha de inicio. Entonces actualizamos que fue, pero ustedes no es el dato, entonces está aquí abajo. A mirar lo que está. Entonces con el carro que alquilamos, entonces lo rentamos del 3 de marzo del mes 3, del primero del mes 3 al 5. Entonces tuvimos 5 días y el costo fue de 1.500.000. Entonces aquí está el dato actualizado. Entonces aquí actualizamos con el dato que tenemos aquí arriba al dato que acabamos de ingresar, que era el de esta persona, el de la 0659. Vamos a hacer entonces ahora unos listados, vamos a pedir unos listados, vamos a mirar cómo funcionan los listados. Entonces vamos a hacer una serie de listas para poder probar nuestra tabla en listados.
Entonces, lo primero que vamos a hacer es listar los datos de los coches de un grupo dado al que pertenece, tanto para un rango de ciudades y ordenarlo por ciudad y oficina. Entonces vamos acá a realizar ese listado eh, para poderlo observar. Entonces acá tenemos nuestra lista, entonces lo estamos uniendo tanto de ciudad como la oficina para mirar a qué parte pertenece. Entonces vemos que tenemos aquí un ejemplo que nuestro primer coche, el 213, es un Renault de capacidad de 5 pasajeros, de tipo sedán, es mediano, tiene 4 puertas, tiene 5 asientos, el código de la oficina es 1, o sea que está aquí en Bogotá. El modelo es 2014, tiene una restricción de edad que es de 16 años. Aquí tenemos el código de la oficina nuevamente. Y la oficina, la ciudad de la oficina, que es en Bogotá, y aquí ya son los datos de la oficina como tal. Entonces aquí ya reunimos los datos de oficina y ciudad. Entonces aquí ya vemos que tenemos el otro vehículo también, que es otro vehículo de placa 213, que es un Chevrolet, los mismos datos, así. Y nos podemos dar cuenta que ya los tenemos enlistados. Ahora vamos a hacer el segundo listado, y vamos a listar la cantidad de coches por grupo al que pertenece para cada oficina, acumulando por ciudad y un total de las oficinas. Entonces vamos a unirlo, vamos a ver, traer el listado. Entonces acá lo tenemos. Entonces tenemos que en la oficina, nuestro código de oficina en la 1 es Bogotá. Entonces en la 1 tenemos un vehículo del grupo A, uno del grupo B. Tenemos la oficina 2, que es de Bogotá también. Tenemos un grupo C, un grupo H. En la 3, que es Medellín, tenemos un B, un C. Y tenemos en la oficina de Barranquilla, tenemos un C y un D. Total de vehículos pues, tenemos de a uno. Entonces vamos a traer otra lista. Vamos a listar la cantidad promedio de días que un coche permanece alquilado en un rango de fechas que ya nos han dado. Entonces vamos a mirar cómo sería. Entonces tenemos que el vehículo de placa AAA 213 fue rentado un promedio de 9 días. El triple B 213 tenemos también un promedio de 3 días. Aquí tenemos un vehículo que lleva un promedio de HCB 213. En este vehículo tenemos un promedio de 30 días rentado, lo mismo que el MMH 122. Eh, Vamos a traer otra lista, vamos a ver cómo nos va con otra lista. La lista que vamos a traer es el precio total del alquiler acumulado por fecha y por el grupo al que pertenece en el rango de fechas dado, el acumulado de la oficina, la ciudad y el total. Entonces vamos a generar este listado. Entonces acá lo tenemos. Nuestro listado sería así. Entonces tenemos el grupo del vehículo, el código de la oficina, la ciudad de la oficina y el valor que cancelaron por el alquiler. Vamos ahora a traer otro listado que es vamos a listar los coches que se hayan alquilado, que haya rentado un cliente con el número de identificación del cliente, también dentro de un rango de fechas. Entonces vamos a traer este listado. Entonces acá tenemos que nuestro cliente de cédula 0292 rentó una vez el 213, rentó otra vez el otro vehículo, rentó un Chevrolet, luego rentó un Renault. Aquí tenemos el cliente 0456 que rentó el 213 AAA una vez. Aquí tenemos el 7193 que rentó el BSB 215 cuatro veces. Y así, entonces aquí tenemos ya listado por cédula del cliente, pues cuántas veces ha rentado los vehículos y qué vehículo tuvo rentado. Entonces aquí vemos, aquí en el último dato, vemos que tenemos el 5678 que alquiló, pues tuvo uno, dos, cinco alquileres con tres vehículos distintos y el último tuvo tres alquileres con el mismo vehículo. Entonces eso es lo que nos está dando este listado.
Ahora vamos a listar la marca de coche que mayor número de veces se ha alquilado, también dentro de un rango de fechas. Entonces esto sería nuestra tabla, nuestro listado nos daría que tenemos la marca del carro Chevrolet, fue alquilado una vez, el Ferrari también fue una vez, el Renault fueron 3 veces, el Kia fueron 4 veces y la Mazda 5 veces. Em, Ahora aquí en nuestro último listado tenemos que vamos a listar el valor de los alquileres y la cantidad de alquileres realizados por modelo del coche. Entonces vamos a tomar y vamos a mirar cómo nos quedaría este listado. Entonces aquí tenemos que la marca Chevrolet tuvo un alquiler y un valor de 250.000. El Ferrari también fue rentado una vez y tuvo un valor de 6 millones de pesos. La marca Renault tuvo 3 alquileres y fue un total de recolectado de 7.500.000. La marca Kia tuvo cuatro alquileres y fue por 23 millones de pesos. Y Mazda tuvo 5 alquileres y tuvimos un cobro de 30 millones de pesos. Entonces así queríamos enseñarles cómo funciona nuestra base de datos. Esperamos les guste y quedamos atentos a cualquier comentario. Muchísimas gracias, muy gentiles.